Buenos días, buen viernes para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bitácora Arquitectónica. Les está hablando Alicia, próxima arquitecta. Hoy con muchos brillitos nuevamente por ser viernes. Hoy es un viernes muy lindo porque está fresquito. Está muy lindo para quedarse acurrucado en la cama durmiendo nada más. Pero igualmente nosotros nos levantamos temprano hoy para poder traerles un episodio nuevo. Son las 10:03 en toda la Argentina y hacen 11 grados en Posadas, súper ideal. Y hoy a la mañana, antes de venir, me hice mi desayuno, pero hoy no me hice un café y me arrepiento bastante de no haberme hecho un cafecito porque con este clima está ideal para tomar un café, leer un libro, estar tranquilo en la casa, relajándose. Pero yo desayuné muchas frutas con un poco de granola y un poco de yogur también. Yogur deslactosado, por supuesto. Pero hablando de frutas y un poco de todos estos temas así como más de genética, naturales, estos días hubo un tema que a muchas personas les gustó, muchas personas tuvieron mucho interés por el streaming que hizo el CONICET. Y por eso estaba buscando la forma de poder conectar este tema tan hablado en estos días con el mundo de la arquitectura. Porque desde mi punto de vista la arquitectura a veces está en todos lados. Y es importante ponernos a pensar si alguna vez pensaron que una plaza podría salvarnos de una inundación, por ejemplo, o que un techo con plantas puede bajar la temperatura de nuestras casas sin necesidad de prender el aire acondicionado. Hoy vamos a hablar de ese concepto que cada vez suena más fuerte en el mundo de la hora, en las problemáticas actuales, las problemáticas del milenio, con el mundo del urbanismo, la arquitectura y la vida cotidiana. Todo lo que tiene que ver con la infraestructura verde. Entonces hoy vamos a combinar un poco de arquitectura, ciencias, también un poco de construcción, ¿no? Porque no es solamente poner más árboles en las plazas o hacer plazas lindas, que también eso es importante, obviamente, plantar un árbol, que las plazas se luzcan, que sean bellas, pero se trata de usar la naturaleza como parte del sistema urbano. Esto parece complejo, parecen palabras difíciles de entender, pero créanme que es mucho más simple de lo que parece. Porque diseñar ciudades más inteligentes no solamente tiene que ver con la tecnología que uno aplica o el avance de esta tecnología, sino que son ciudades también más resilientes y sobre todo más habitables, porque lo que importa es que justamente nosotros podamos habitar las ciudades de la mejor manera posible y sin dañar tanto el medio ambiente, ¿no? En un país como Argentina, donde discutir el rol del Estado, la ciencia, la planificación está muy vigente hoy en día, y estamos hablando justamente del CONICET, y todo esto nos sirve para preguntarnos en el programa de hoy qué piensan de nuestras ciudades, qué se investiga de estas ciudades, cómo se puede vivir mejor en una ciudad y qué rol tiene la arquitectura en todo esto, ¿no? Entonces, conectando un poco con este streaming que se hizo del CONICET que mostró cómo se vive en el fondo del mar argentino, también vamos a conectar eso con algo que parece más lejano, pero está en nuestras ciudades presente, que es todo lo que tiene que ver con la infraestructura verde, el diseño urbano y el impacto del clima. Porque lo que pasa en el fondo del mar también nos habla de cómo construimos acá arriba, ¿no? Ese es nuestro tema de hoy. Y hoy en este programa vamos a meternos en todo ese mundo con jardines, por ejemplo, que filtran agua de lluvia, hasta techos que pueden llegar a purificar el aire. Todo eso y mucho más vamos a estar descubriendo hoy en este programa, pero primero nos vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos con más. Encontranos en redes, escribinos, pide tus temas. Y regresamos a nuestro programa. Casi me olvido de decirles sobre la consigna que tenemos preparada para hoy, en donde les preguntamos en nuestras redes sociales, que son La Académica 985, de qué tema quieren que hablemos en el próximo episodio de Bitácora Arquitectónica.
Y las opciones que les pusimos son cómo construir tu casa, parte 2, porque en julio ya habíamos hablado del inicio, de cómo construir una casa, cómo elegir un terreno. En el caso de la parte 2 se hablaría un poco más de lo que es, por ejemplo, los planos, cómo empezar a diseñar, qué criterios tener en cuenta para eso. Otra opción que les pusimos son los espacios públicos que funcionan y los que no, que este es un tema interesante, un poco se relaciona con esta arquitectura que es vainerea muchas veces, que está mal hecha, pero en los espacios públicos está súper interesante para hablarlo. Otro tema muy, muy lindo, que a mí me gustaría mucho traerlo algún día al programa, es cómo se construyeron las pirámides de Egipto. Podemos hablar de distintas teorías, distintos mitos de cómo se construyeron y también qué características tienen estas pirámides que las hacen tan icónicas, ¿no? Y por último puse también, que es un tema que debo todavía en el programa, que es sobre la cancha de Boca, que podemos hablar de la arquitectura de este estadio, cómo funciona, cómo se construyó. Todo esto se puede hablar y ustedes van a tener la posibilidad de elegir qué tema les gusta más para hablar en un próximo programa. Así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, de ir y votar la encuesta, que más tarde les vamos a estar revelando de qué vamos a hablar en el próximo programa, todo elegido por ustedes. Así que está en sus manos de qué vamos a hablar en el próximo programa. Y bueno, sigamos con el tema del CONICET de hoy que tenemos preparado, que también está relacionado con lo que estaba hablando Mónica hoy en su programa cuando ella lanzó su consigna de qué planta o qué flor o qué árbol nos gusta más, si tenemos alguno preferido, si nos gusta más algún color, alguna especie. Así que todo está conectado en este programa. Y pongamos un poco de contexto de qué se trata este streaming del CONICET que fue tan furor en estas semanas. Por si alguno no lo llegó a ver, si no llegó a ver todas las fotos que salieron, todos los memes también que salieron de este streaming. Pero bueno, la expedición del CONICET en el cañón del Mar del Plata fue trending topic. ¿Y por qué? Porque por primera vez vimos en vivo criaturas abisales, paisajes submarinos y especies que nunca se habían registrado. Porque si ustedes llegaron a ver todas estas fotos, son especies que hasta el día de hoy no se tenía conocimiento de su existencia, porque además es una zona muy oscura donde ellos tenían que poner una cámara muy especial para que ellos puedan grabar y tomar estas fotografías. Pero además de todo eso, todo lo relacionado con las ciencias, con la naturaleza y todos estos nuevos descubrimientos y avances, vimos cómo la ciencia puede ser accesible, emocionante y profundamente conectada con el ambiente. Porque a muchos les llamó tanto la atención todo esto que se emocionaron al ver estas cosas, ¿no? Más allá de un interés genuino por la ciencia o un interés más intelectual, a muchos les llamó la atención desde otros puntos de vista y esto les jugó a favor, ¿no? Al CONICET y su gran streaming. Y todo esto además me hizo pensar qué pasa en este caso con la arquitectura, ¿no? Cómo diseñamos nuestras ciudades para convivir con este entorno y qué estamos haciendo para que el clima no nos pase por encima, porque todos sabemos de las problemáticas ambientales que está sufriendo el planeta hoy en día. Entonces es importante que los arquitectos, los diseñadores tengan en cuenta todas estas cuestiones y además conozcan de todos estos temas que se hablan hoy en día justamente para relacionarlos. Y me interesa también saber si ustedes vieron este streaming. Yo, por ejemplo, no lo llegué a ver, pero sí vi todo lo que pasó después de que salieron las fotos, sobre todo la foto de la estrella, que creo que fue la más viral de todas, esa estrella rosadita que se parece tanto a Patricio de Bob Esponja. Y también me interesa, obviamente, si les sorprendió lo que vieron, si les llamó la atención y si les hizo pensar en cómo vivimos nosotros. Porque una cosa es ver el modo de vida de estos animales acuáticos, estos animales marinos en el fondo del mar sin luz, por ejemplo, que es totalmente diferente a lo que nosotros vivimos.
acá arriba en la parte terrestre, ¿no? Y por eso vamos a hablar un poco de infraestructura verde. Pero si uno dice infraestructura verde, quizás no se entiende o uno no se imagina qué puede llegar a ser este conjunto de palabras, ¿no? Entonces vamos a explicar un poco de la manera más simple posible qué es la infraestructura verde. Bueno, son sistemas urbanos. Uno siempre en una definición tiene que arrancar con algo un poco más difícil, un poco más técnico, pero estos sistemas urbanos, cuando hablamos de urbanismo hablamos de ciudades, ¿no? Imitan a procesos naturales. Entonces, estamos hablando de, por ejemplo, parques, techos verdes, corredores que son verdes también o biológicos y drenajes sostenibles. Porque, ¿cómo se relaciona lo que es una ciudad que es totalmente construida por el hombre con la naturaleza? Justamente porque la ciudad surge a partir de un sitio, ¿no? Tenemos el sitio que es completamente natural, como hablábamos, por ejemplo, del terreno donde uno va a construir su casa. Pero esto es en una escala muchísimo más grande, ¿no? Y en estas ciudades nosotros no solamente tenemos construcciones y edificios y casas, sino que también tenemos parques, espacios públicos, espacios de reservas también, y todo esto relacionado con el sitio y la naturaleza. Y estos no tienen que ser necesariamente lindos los espacios, o no únicamente lindos, sino que también tienen que ser funcionales. Cuando hablamos de que la arquitectura tiene todos estos ejes de funcionalidad, técnica y belleza, en los espacios públicos y verdes también se habla de esto. Por ejemplo, tienen que tener la capacidad de absorber agua, regular temperatura, mejorar la calidad del aire y hasta conectar con las especies naturales, las especies autóctonas que tenemos en nuestra zona, ¿no? Todo esto se estudia, siempre uno tiene un análisis de sitio, un análisis de clima, un análisis de la flora y la fauna autóctona de cada zona, ¿no? Esto es muy importante y todo esto lo vamos a estar ampliando en el programa de hoy. Así que quédense para escuchar más y ya volvemos y nos vamos a una pausa. Somos tu radio este invierno 2025. Regresamos a Bitácora Arquitectónica. Vamos a seguir hablando sobre este tema súper interesante que tenemos hoy, que seguramente muchos no se imaginaban cómo se iba a relacionar y cómo se puede llegar a relacionar, ¿no? El tema de toda la ciencia, todas las ciencias naturales con el mundo de la arquitectura. Estábamos hablando de la infraestructura verde y cómo se aplica este concepto en el mundo de la arquitectura y sobre todo en el mundo de las ciudades. Entonces, habíamos dicho que muchas veces estos procesos de diseño, la forma en la que nosotros intervenimos en una ciudad, imitan muchas veces ciertas cuestiones que vemos en la naturaleza. Entonces ahí es donde se ven aplicados, por ejemplo, los parques, los techos verdes, estos corredores verdes también y drenajes sostenibles. Con drenajes nos referimos a cuando la lluvia, por ejemplo, cae y tenemos que redirigir esa agua hacia su curso natural, ¿no? Entonces estos espacios no se vuelven solamente bellos y lindos para que uno pueda ir y tomar un mate tranquilo, sino que también son funcionales porque justamente tienen que absorber el agua, regular la temperatura, mitigar las temperaturas muchas veces, dependiendo obviamente de en dónde nosotros estemos ubicados. En nuestro caso, en Posadas, en Misiones, tenemos temperaturas muy altas, entonces siempre el objetivo de la arquitectura y del urbanismo es que la ciudad esté más fresca y que nosotros estemos con confort térmico, ¿no? ¿Y qué ejemplos tenemos cercanos a nosotros en lo que es la ciudad de Posadas y nuestros centros verdes que tenemos para ver? Por ejemplo, tenemos un poco de lo que es esta restauración de los ecosistemas urbanos, porque al haber tanta construcción y al haber tantos barrios y tanto talamiento de árboles, muchas veces no se recompone todo esto del ecosistema urbano. Y por eso es que hay distintos espacios que buscan esta restauración, como por ejemplo con los espacios de reserva,
o también con los espacios mucho más amplios, que en nuestro caso tenemos distintas reservas en Posadas y tenemos lo que es el jardín botánico, que es una superficie muy grande de espacio verde que un poco sirve para esta restauración, ¿no? Y que a la vez esto lleva a que la flora y la fauna se recompongan, ¿no? Pero otras cosas que tenemos a favor en nuestra ciudad, otras situaciones que tenemos son, por ejemplo, la separación de los residuos. Y esto, por ejemplo, se ve reflejado quizás más que nada en el centro. No sé si en otros barrios de la ciudad de Posadas se ven estos contenedores que son específicos para el reciclaje, donde uno puede tirar todos los residuos que son limpios o secos, separados del otro contenedor que es el negro, donde tiramos toda la basura que ya no es reutilizable, reciclable, etc. Por otro lado, también tenemos un repoblamiento de fauna local. Esto se relaciona un poco con lo primero que les estaba explicando, que cuando uno planta árboles nativos, esto permite que, por ejemplo, las aves o la fauna en general, los animales, se sientan cómodos, que estén en su casa. Los árboles nativos justamente van a atraer aves nativas. Entonces, cuando nosotros queremos diseñar paisajísticamente nuestro patio o nuestra vereda, por ejemplo, es importante que tengamos a disposición como primera opción todo lo que son los árboles autóctonos, por ejemplo. Que bueno, lo habíamos hablado un poco con Mónica hoy, que yo le comentaba a ella que a mí me gusta, por ejemplo, mucho el jacarandá por la flor que tiene, pero más que nada por el color que tiene, no tanto por esta cuestión más paisajística o tanto de diseño, ¿no? Entonces, un parque puede ser más que un lugar para correr o tomar un mate o sentarse y sacarse una foto. También funcionan como pulmones para las ciudades, un refugio para todos los animales también, y también funciona como laboratorio vivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el jardín botánico, acá en Posadas, es súper interesante que nosotros podemos ir y vemos que hay muchos árboles que tienen sus cartelitos con sus nombres y tienen tanto el nombre común como el nombre científico. Entonces también nos permite ir y aprender y también ir a descubrir cosas nuevas, ¿no? Porque quizás no lo conocemos y gracias a estos carteles que vemos de los árboles podemos aprender algo nuevo. Y todo esto en el mundo del diseño tiene un nombre y es el diseño bioclimático, que está súper interesante de aprender. A mí, por ejemplo, ya lo conocía desde antes de entrar a la facultad, pero también en la facultad hay materias que se dedican a enseñarnos sobre el diseño bioclimático, aunque es algo que necesariamente se tiene que incorporar desde siempre. No porque no tengamos una materia en la facultad que nos enseñe sobre el diseño bioclimático, quiere decir que nosotros no podamos aprender por nuestra cuenta y no quiere decir que no sea una pauta que sí o sí tengamos que tener en nuestros diseños. ¿Y qué cosas tenemos en cuenta cuando hacemos un diseño bioclimático? Tenemos en cuenta, por ejemplo, las orientaciones norte-sur, este-oeste, dónde sale el sol, dónde se pone, a qué hora el sol es más mitigante, a qué hora cuando se pone, por ejemplo, qué temperaturas hacen en esa ciudad. Y todas estas orientaciones también se relacionan un poco con lo que es la ventilación cruzada. Y esto de la ventilación cruzada quiere decir que los vientos predominantes, y también distinguiendo cuáles son más frescos, en el caso de Misiones, obviamente que necesitamos atraer estos vientos más frescos para que puedan cruzar toda la casa y que nos den mucha más frescura. Y por otro lado también tenemos en cuenta lo que son los materiales. ¿Qué materiales mitigan más el calor? ¿Qué materiales son más calientes? Porque por ahí tenemos que hacer un diseño para el sur de Argentina y tenemos que saber qué materiales van a contener todo ese calor adentro de la casa. Y a su vez también tenemos toda esta reducción del efecto de isla de calor, que seguro
seguramente muchos habrán escuchado hablar de este concepto. Y como dato curioso podemos hablar de lo que son los techos verdes, que los techos verdes son básicamente losas, que las losas son estos techos planos de hormigón armado, que son planos, pero que arriba de esa capa de hormigón armado nosotros le agregamos una capa de plantas, básicamente. Es como si hubiese un patio encima de nuestro techo. Estos se llaman techos verdes, ¿no? Y lo que logran estos techos muchas veces con toda esta capa de tierra, de pasto, de plantas, pueden llegar a reducir hasta 5 grados la temperatura interior de las viviendas en verano cuando nosotros necesitamos. Hay que tener mucho cuidado nomás con los techos verdes y las filtraciones porque necesariamente necesitan agua las plantas para subsistir, ¿no? Entonces hay que tener cuidado un poco con esas filtraciones y hacer una buena construcción. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el fondo del mar, que es lo que nos trajo a hablar de este tema hoy? Bueno, tenemos algunos datos curiosos relacionados con el mar y con Mar del Plata, que es donde se había dado toda esta cuestión del CONICET, ¿no? Bueno, por ejemplo, el cañón de Mar del Plata es una frontera biogeográfica clave. Allí es donde confluyen la corriente cálida de Brasil y la fría de Malvinas. Esto seguramente todos los que son genetistas, biólogos, todos los que sepan de esos temas lo van a saber explicar en palabras mucho más simples. Y bueno, ¿qué pasa en el océano y con el clima que tenemos nosotros? Toda la biodiversidad y hasta la lluvia que cae en nuestro patio se relaciona con nosotros, porque justamente, si ustedes se acuerdan de esas clases en la primaria que les enseñaban sobre el ciclo del agua, van a ver que todo vuelve. Entonces, necesariamente lo que sucede en el océano repercute después en las lluvias que caen en nuestras propias casas, ¿no? El diseño urbano a veces debería de incluir mucha más naturaleza. A veces uno siempre piensa en lo que es diseño urbano como las calles, las vías, pero nos olvidamos de que es mucho más abarcativo y tiene mucho que ver con lo que son la flora, la fauna. Pero a mí me interesa también saber de ustedes qué opinión tienen sobre todo esto y qué espacios verdes les gustaría tener cerca de sus casas, por ejemplo, cerca de donde ustedes viven. Y si les gusta la idea de tener más espacios verdes disponibles para ir a visitar y que no sea solamente, por ejemplo, la costanera o el jardín botánico o el parque de la ciudad, que por suerte acá en Posadas y en Misiones en general tenemos una gama disponible de opciones muy amplia para elegir, porque en otras ciudades quizás no pasa tanto y es mucho menor la superficie de espacios verdes que se tiene. Entonces no se olviden que esto es muy importante de tener en cuenta en nuestros diseños. Y ahora nos vamos a una pausa y ya volvemos con más en Bitácora Arquitectónica. Una radio con onda. Y vos del otro lado. Buen combo, ¿no? No. Y volvimos a Bitácora Arquitectónica, ya casi acercándonos al final del programa y también acercándonos a ver cuál es la respuesta de la consigna que tuvimos hoy, que fue sobre el tema que vamos a hablar en el próximo programa. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como La Académica 985 o mandarnos por WhatsApp todas sus inquietudes, todas sus consultas y todos sus datos curiosos también que quieran compartir con nosotros al 3764 72 77 04. Y ya está Pili con nosotros para leernos los resultados de la encuesta. A ver qué resultados tenemos hoy. Bueno, hola Ali, hola a todos. Hola. El 17% nos pide que sigamos hablando de cómo construir tu casa, o sea que hagas la parte 2. Después el 33% espacios públicos que funcionan y los que no, que fue uno de los más votados. Seguimos con el 17% que dice cómo se construyeron las pirámides de Egipto. Okay. Y por último, la cancha de Boca,
que ahí hay como una competencia porque están los dos por encima, tanto espacios públicos que funcionan y los que no, como la cancha de Boca. Para mí podemos esperar a cuando terminen las 24 horas de la historia a ver si gana alguno, porque tenemos ese empate. Exactamente. Entonces definimos ahí a ver si se deciden por uno en el público. Sí. La verdad que está difícil porque ambos son súper Claro, interesantes. entonces nos siguen varios fanáticos de Boca, entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, gracias Pili por leernos los resultados y gracias a todos por sumarse y votar en nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos por ahí, que siempre les estamos compartiendo un montón de cosas, un montón de noticias también, y todos los reels que estamos subiendo, junto con también la UGD, que estamos preparando un montón de videitos súper lindos para que ustedes puedan aprender más sobre nuestra ciudad, sobre Posadas y también algunos datos curiosos de arquitectura. Bueno, ¿qué nos dejó todo esto que hablamos hoy sobre infraestructura verde, el streaming del CONICET? Todo esto nos mostró que nuestro planeta está vivo, básicamente, que tenemos mucha vida, es muy complejo también y está lleno de sorpresas. Nosotros cada vez que averiguamos algo nuevo nos sorprende y aprendemos mucho más de cómo es la vida en nuestro planeta. Todo esto hace que la ciencia muchas veces nos emocione, ¿no? Es algo que nos permite conocer, aprender y entender un poco más de cómo funciona toda esta complejidad de la vida, ¿no? Pero la arquitectura también puede hacer todo esto y también es parte de toda esta naturaleza. No están completamente separadas, no son dos mundos opuestos, sino que muchas veces se entrelazan entre sí. Si nosotros diseñamos con conciencia, con respeto por el entorno, y con ganas de que cada edificio respire y cada calle que se conecte con el clima de nuestras ciudades. Esto todo es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando diseñamos un edificio y cuando intervenimos también en los espacios públicos, que ya el espacio público inicia en nuestras veredas. Ya ahí es donde nosotros podemos empezar a sumar nuestro granito de arena para poder ayudar al planeta plantando un árbol autóctono, una planta y mantenerlo lindo y limpio también. Siempre es muy importante todo esto para los espacios públicos, ¿no? Y qué lindo sería que todos respetemos esta pauta, que al decir pauta ya debería ser algo que está intrínseco en nosotros, ¿no? Pero sé que hay muchos que quizás no lo tienen tanto en cuenta. A veces no sabemos la diferencia que hacemos con simplemente teniendo en cuenta una de estas cosas. Porque, por ejemplo, una vez había participado de una charla de un arquitecto de Paraguay, que es el arquitecto Meyer, que él justamente hace mucha construcción en hormigón, por ejemplo, que uno piensa, bueno, el hormigón no es un material sostenible, no es bueno con el medio ambiente, pero justamente lo que él logra con el diseño es, por ejemplo, que en sus veredas él siempre pone árboles y asientos para las personas que estén pasando. Y todo esto ayuda a que las personas tengan un habitar y un andar en las ciudades mucho mejor y con una mejor calidad de vida, porque ese árbol, por ejemplo, proporciona sombra, entonces ese banco de hormigón ya no está tan caliente a las 12 del mediodía como uno normalmente pensaría que está. Entonces, ya con tener en cuenta esto, estamos haciendo una gran diferencia para muchas personas. Y todo esto, todo lo que pasa a 3.900 metros de profundidad en el mar de Argentina, en el océano, también nos enseña cómo construir en nuestras superficies, ¿no? Cómo construir en donde nosotros estamos viviendo todos los días. Toda la infraestructura verde no es decoración. Recordemos que los espacios públicos tienen una razón funcional de ser y tienen una razón objetiva también de estar ahí. Uno no planta un árbol solamente porque se ve lindo o por las flores que se ven lindas en primavera, por ejemplo. Y eso es otra cosa que hay que aprender, que las plantas no siempre se van a ver lindas. Las plantas tienen ciclos. Uno puede plantar, por ejemplo, una flor hoy y va a durar lo que tenga que durar, y si uno la cuida y le pone
las riega, les pone al sol, tiene los cuidados necesarios para cuidar esa planta, va a tener su ciclo y en algún momento va a volver a florecer esa flor. Entonces no tenemos que siempre tener un patio lleno de flores coloridas y llamativas y un montón de pajaritos y de picaflor y de abejas. No siempre tenemos primavera en nuestros patios. Hay que reconocer que las plantas tienen sus ciclos y, por ejemplo, en otoño se van a ver sin hojas, se van a ver con hojas caídas y es así. Y eso hay que aceptarlo y no porque nosotros no querramos que se vea así, vamos a estar cambiando y poniendo plantas que no son de la zona, ¿no? Todo esto se trata más que nada de la supervivencia. Nosotros tenemos que aprender también a cuidar de estas plantas. Y con todo esto que hablamos hoy, un poco de ciencia, un poco de naturaleza, ya nos vamos despidiendo porque hasta acá llegó nuestra transmisión de hoy. Gracias por acompañarme en este recorrido. No se olviden de que si les gustó lo que escucharon, pueden compartirlo, escribirnos y contarnos qué otras cosas quieren que hablemos en los próximos episodios. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como La Académica 985 y también escribirnos a nuestro WhatsApp que es 3764 727704. Y nos vamos a estar encontrando en el próximo episodio de Bitácora Arquitectónica, lo que nunca te contaron de los edificios hasta ahora. Nos vemos.